Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alejandra Garzón y voy a hablarles acerca de algunos autores que hablan sobre solidaridad. Bueno, la solidaridad tiene su origen en el seno de la familia, y se constituye en el núcleo familiar donde cada miembro comienza a hacerse partícipe de una sociedad. Esta virtud se empieza a desarrollar por medio de la corrección fraterna, también de la convivencia diaria. eh, Se utiliza como un valor para ayudar a las otras personas y se les inculca poco a poco a los seres humanos, para que la ejerzan con sus congéneres. Este término empezó a aparecer desde el siglo XVII en el idioma francés y poco a poco se fue como metiendo en toda nuestra jerga, y en el siglo XVIII ya se empezó a reemplazar por una palabra muy conocida que es la caridad y que es muy común en el cristianismo. 2 siglos después se empieza rápidamente a propagar esta palabra en Europa y su sentido empieza como a variar dependiendo de cada contexto. La solidaridad tiene varias o dos grandes experiencias muy importantes. La primera se dio con la clase obrera, que se produce con el hecho histórico de la Revolución Industrial y el periodo de las guerras, y allí se basa en el término o en la frase más bien de la unión hace la fuerza, y que la situación de los trabajadores podría y debía ser transformada mediante un poderoso nosotros. La segunda experiencia importante en la que se desarrolla el término solidaridad es después de la Segunda Guerra Mundial, porque para este momento se empieza a ejercer un estado de bienestar, eh, que se empieza a entender como un modelo de solidaridad que es consensuado y que empieza a ser parte de la justicia social y que empieza a garantizar condiciones mínimas para todas las personas. Y esto lo menciona pues un escritor, Subero, que cita de Arancibia 2000. Bueno, para entrar en materia, vamos a ver algunos autores. El primero es Marciano Vidal. Marciano Vidal menciona que las palabras solidariamente y solidaridad se desarrollaron en el latín y se propagaron en el siglo XIX porque se empezó a hacer una frecuente utilización, eh, y su propagador, por decirlo así, fue Augusto Comte. El segundo autor es Pierre Leroux, que también está citado por Vidal y que él habla de la solidaridad con el fin de reemplazar la palabra caridad, que con frecuencia se utiliza por los cristianos, y este término se empieza a atribuir por Durkheim y por Bourdieu, que es la entrada plena de este término solidaridad en el idioma francés. Bueno, poco a poco el término va cambiando de significados y con los siglos, dependiendo de cada materia, se le va dando como un significado. Por ejemplo, los sociólogos utilizan esta palabra para hablar de diversos grupos, para hablar de los valores, para hablar de las actitudes relacionales de los humanos. También hay, en el ámbito de la Iglesia Católica, se utilizan muchos idiomas, pero eso depende pues del pontífice de turno. En este caso vamos a hablar de Juan Pablo II, que ha incorporado plenamente en el magisterio de la Iglesia esta palabra solidaridad, eh, pues que ya poco a poco se ha mencionado que es un término más usado refiriéndose como a la caridad dentro del cristianismo, y por la cual pues muchos han intentado hacer como el cambio de palabra. En la actualidad, ese término, como muchos otros, se ha ido devaluando por el uso mediático, la comunicación, los periodistas, todos los medios y redes sociales han hecho que esta palabra se vaya devaluando con el tiempo, y lo único que ha hecho es que se vea como si fuera una campaña para hacer una colecta para una ayuda cuando hay una catástrofe natural, o que la delimitan para que esta palabra no dé un alcance real en un momento, sino en momentos concretos, ¿no? Eh, bueno, hoy día practicar la solidaridad es algo difícil, porque
pese a que está mediatizada y devaluada la palabra, muchas personas sí buscan rescatar como los valores humanos y empezar a expresar este valor. Pero pues es muy complejo porque de eso se aprovechan también grupos gubernamentales, empresas privadas, religiosos, bueno, en fin. Por otro lado, tenemos a De Lucas, Javier De Lucas, que es otro autor que habla de la solidaridad y él menciona que aparece como una reactualización de la fraternidad como conciencia de la culpa común y se expresa en cierto sentido a través de la conciencia de la falta común. Entonces, precisamente refiriéndose a esto que De Lucas mencionó, Juan Pablo II hablaba de que los hombres del trabajo deben ejercer solidaridad con los hombres del trabajo. Entonces, por eso se habla de una reactualización de la fraternidad, porque es expresar hacia el otro cierto afecto para que esto me motive, pues, ayudarlo. Y dice ahí que es una conciencia de la culpa común, ¿sí? No podemos minimizar el sentimiento que nos hace o nos motiva a actuar de una forma solidaria con otras personas. Y lo expresamos cuando notamos que hay una falta común. Entonces, cuando vemos que hay algo que falta, pero nuestra conciencia nos dice que debemos actuar, reaparece o se reactualiza este sentimiento de fraternidad. Entonces, bueno, eso les hablo hoy con relación a los autores pues que mencionan sobre la palabra o el término solidaridad.